Pues buenos días, yo soy Carmen Romero, soy la secretaria general de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz y quería primero deciros que estamos grabando el evento y después darle paso a Pedro Gallardo, que es nuestro vicepresidente y presidente de Asaja y es quien presentará estas jornadas. Muy buenos días a todos. Carmen, muchísimas gracias, como siempre, por tu presentación. La verdad que tenemos una jornada muy interesante con unas estrategias que nos lanzó la Comisión Europea. Y bueno, yo desde ALA, como vicepresidente nacional, también como vicepresidente europeo de los agricultores en Copa Cogeca y como también presidente de ALAS, que es la Alianza para la Agricultura Sostenible de España, nosotros aquí tenemos una posición, una vez que hemos evaluado ya estos documentos, esta comunicación de la Comisión, que queríamos de alguna forma compartir con el resto de participantes, y yo creo que además podemos entrar después también en debates y hacerlo más enriquecedor. Nosotros estuvimos el 20 de mayo cuando se presentaron estas comunicaciones. Echamos en falta al comisario de Agricultura, el señor Wojciechowski, que no estuvo. Yo tenía que haber estado en Bruselas, pero por razones evidentes pues no fue así. Fue una comunicación donde se estuvo el comisario de Medio Ambiente, y la comisaria de Medio Ambiente, la señora Kyriakidis, y el comisario de Salud y Seguridad, el señor Sinkevicius, y de alguna forma sentimos que no estuviera representado la agricultura, porque son unas comunicaciones que sí inciden mucho en la agricultura. Desde Asaja y desde Copa Cogeca rechazamos totalmente estas estrategias tal cual están planteadas, en primer lugar porque vienen sin estudio de impacto socioeconómico. Son dos comunicaciones y no dos propuestas legislativas, además, como también se nos quiere hacer ver y también se ha querido vincular en esta pasada semana, donde se han evaluado tanto en el Consejo de Ministros Comunitarios la reforma de la PAC, y se nos ha querido meter de alguna forma y no estamos de acuerdo en la vinculación. Además, bien, entendemos que evidentemente si de esta pandemia salimos es gracias a la ciencia y evidentemente lo que también tenemos que apostar es por un modelo científico en el agrario europeo y no un modelo limitante como veremos un poco más adelante. No podemos aceptar, por ejemplo, en la estrategia de la Farm to Fork, no podemos aceptar que el 10% de nuestras explotaciones se dedique a paisajes improductivos. Precisamente, si necesitamos algo es alimentar a la población mundial y a lo que va a venir, como después veremos en la población. Tenemos que tener una garantía alimentaria. De la agricultura vivimos y comemos 3 veces al día, no de otro sector, solamente de la agricultura y de la pesca. Por tanto, es como si yo mañana le decimos a los ciudadanos que viven en la ciudad que el 10% de su casa, que se olviden de ella. Una habitación se la vamos a precintar y allí no se mete nada. Es como si cogemos una fábrica de ladrillo y el 10% de la fábrica de ladrillo inútil e inoperativa. Por tanto, de alguna forma van a lastrar nuestra economía y al final, si eso se consiguiera, lo que vamos a conseguir, bueno, tendremos un 10% menos de superficie útil de nuestras explotaciones, pero las necesidades europeas de producir van a ser las mismas, de abastecimiento. Lo que vamos a hacer es traer más de fuera, traer más de terceros países, y la huella de carbono que nos ahorramos en Europa se la metemos al tercer mundo. O sea, que Europa va a estar más verde, pero el tercer mundo peor de lo que está ahora. Por tanto, de alguna forma, rechazo. Rechazamos, por supuesto, también que se nos reduzca el 50% de lo fitosanitario. Ya lo decimos muy claramente. Nosotros ya aquí, esto no es una cuestión que viene de la noche a la mañana. Llevamos muchos años reduciendo fitosanitario y no tiene ningún sentido de que ahora, que son las medicinas de las plantas, es como si mañana vamos a una farmacia y decimos, oiga, el 50% de los fármacos se quitan del mercado. Aun cuando han pasado por la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea y son totalmente útiles para la sociedad. Pero bueno, como no sale de ahí, quitamos el 50% de los fármacos. El 20% es fertilizantes. ¿Por qué? Pero si hay explotación que podrán quitar el 50 o el 60, pero un 20 todas nos parece una medida totalmente inaceptable. Y el 25% al menos de que la agricultura europea sea ecológica, tampoco lo entendemos. Habrá quien haga agricultura ecológica al 100% y habrá quien no quiera hacer agricultura ecológica. La misma libertad que tiene que tener un consumidor para decir quiero productos ecológicos o quiero productos convencionales o quiero productos biotecnológicos, esa misma libertad como consumidor tiene que tener un agricultor
para producir y de alguna forma no tener limitaciones. Al final nosotros abogamos por un sistema, bueno, porque que tengamos cada vez menos limitaciones, más abiertos, sobre todo también porque esta estrategia solamente la va a asimilar Europa. De momento el tercer mundo nadie ha dicho nada. Y ya que hablamos del tercer mundo, hay que recordarle a la Comisión, como así se lo he hecho llegar al propio comisario de Agricultura, que incluso casi hemos pedido ya la dimisión, que sería la primera vez que se pide desde las organizaciones agrarias, que tengan en cuenta la población mundial, que tengan en cuenta que África tiene 1.250 millones de habitantes y que según Naciones Unidas, y esto no lo dice Asaja y no lo dice el COPA, según Naciones Unidas, África va a tener 4.500 millones de habitantes, superando a Asia en el 2100. Por tanto, a África hay que alimentarla en los próximos 80 años. Nigeria tenía 50 millones de habitantes en el año 50. Nigeria tiene 170 millones de habitantes a día de hoy y Nigeria espera 800 millones de habitantes en el 2100, según Naciones Unidas. Esto hay que alimentarlo y evidentemente con un lastre, unas limitaciones en el modelo agrario, pues no vamos a poder ser solidarios, que muchas veces Europa de productos asequibles durante los 360 días del año, con los frigoríficos llenos, se lo olvidan a nuestros ciudadanos europeos que vamos a tener que ser solidarios. A algunos se les llena la boca cuando hablan de solidaridad, pero después, evidentemente, no la expresan así. Nosotros abogamos, en definitiva, por tener libertad en los modelos de producción. En quien quiera producir ecológico, que lo haga. Quien quiera producir biotecnológico, que lo haga. Quien quiera producir convencional, que lo haga. Y de alguna forma entendemos bueno, que hay que apostar por la ciencia, hay que apostar por las herramientas genéticas, que de alguna forma la Comisión se ha olvidado cuando ha planteado estas dos estrategias. Vamos a tener que tener herramientas, vamos a tener que tener semillas adaptadas al cambio climático, a cada vez más olas de calor, cada vez suelos más salinos, cada vez pues más necesidad de contar con menos agua, porque nos está lloviendo cada vez menos, y por tanto se ha perdido la oportunidad, de alguna forma, de tener unas herramientas en participo, tengo algún cargo, esto que he comentado a continuación, y de alguna forma abogamos por el cambio climático, lo decimos, naturales a día de hoy es porque ha habido un agricultor ahí detrás. Los parques naturales no se han creado de la noche a la mañana. Los parques naturales se han creado porque ha habido un agricultor y ha habido un ganadero que ha sido el que los ha creado. Y que no se lo olvide a la ciudadanía que a día de hoy el único sector que descontamina el planeta es el sector agroforestal. Y el 75% está en manos privadas. Somos el único sector que transformamos CO2 en oxígeno. No conozco ningún otro sector que lo haga. Por tanto, somos el único sector que descontaminamos. Y lo decimos muy claramente. El que contamine, pague. Y el que descontamine debería de cobrar por ello. Muchas gracias, Carmen. Y, por supuesto, encantado de seguir el debate y a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Pasamos ahora al representante de Bankia, Luis Miguel Cansino. Hola, buenos días a todos. Lo primero que quiero es que os encontréis bien de salud y vuestras familias en estos momentos tan peculiares y tener un recuerdo, bueno, para aquella gente, aquellos compañeros, aquellos amigos que nos han dejado víctimas de esta pandemia. En segundo lugar, quiero agradecer a la Confederación de Empresarios y a Bureau Veritas esta oportunidad de colaborar en esta interesante jornada digital. En esta crisis sanitaria, el sector primario, la agricultura y por ende el sector de la alimentación, ha sido, por lo menos yo lo veo así, el pilar al que toda una sociedad se ha aferrado como una expresión de supervivencia. Es el mundo agro el que siempre ha estado ahí, siempre estuvo, siempre ha estado, pero nunca como ahora los ciudadanos lo han visto y reconocido como se merecía. Ahora toca ayudar a fortalecer este sector, que es un pilar fundamental de nuestra economía y es una actividad que deja riqueza en el territorio, como decía antes el compañero, no solamente genera un aire mejor, sino genera oportunidades de negocio a otros muchos sectores. El sector en general tiene retos y desafíos que hay que intentar convertirlos en oportunidades. Tenemos por delante la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático, que antes hemos comentado, digitalización, transformación tecnológica, protección de las economías sociales, locales, del medio rural, las nuevas tendencias del consumo y lo que afecta tan grande como es la globalización y el proteccionismo.
El fortalecimiento puede venir de varias partes, de las administraciones públicas, a través de ayudas directas, avales y otras cosas, agentes de economía social, asociaciones agrarias, empresariales, que representáis y defendéis al sector, y el sistema financiero, que puede y contribuye en la ayuda a todos los sectores productivos de la economía, particularmente al sector alimentario, a pasar y salir de esta crisis, formando parte de la solución. Hoy los bancos tenemos liquidez, tenemos capital, solvencia para apoyarlos, gracias al trabajo de estos años atrás y la ayuda del Banco Central Europeo, que nos ha dado un músculo financiero para poder afrontarlo. Y desde esta situación podemos, debemos y además queremos estar al lado de los que lo necesitan. En Bankia hemos puesto en marcha un amplio paquete de medidas que se suman a las aprobadas por el Gobierno para el corto, medio y largo plazo, y sobre todo para las empresas, para ayudar a superar la situación de esta pandemia tan grave. Tenemos la moratoria del Real Decreto, que eso es lo que ha apoyado el Gobierno, pero aparte de eso, Bankia ha puesto una carencia, Bankia, llamarse así, para los que no están acogidos al Real Decreto. Y también contamos con el ICO COVID-19 para las pymes y los autónomos. Y aparte, ha desarrollado Bankia un modelo de negocio específicamente para el agro. Ha creado una dirección de negocio agro en Andalucía, tiene 73 oficinas especializadas en el mundo agro, identificación de imagen y marca, formación especializada, participación en ferias y en eventos sectoriales, política de riesgo específica para adaptarla al sector, porque es completamente distinto de otros sectores. Un amplio catálogo de productos con financiaciones, tanto el descuento agro, confirming, anticipo de cosecha, financiación agro, los agroseguros, y un servicio muy especializado de comercio exterior. Dentro de sus productos y servicios para comercio internacional, tenemos la financiación de exportación, prefinanciación versus postfinanciación, créditos documentarios de importación, confirming internacional, aval internacionales, factory forfeiting, que de verdad que es una de nuestras especialidades. Nos ponemos a vuestra disposición para aportar soluciones financieras y digitales con todo este amplio paquete de productos y servicios que os ayuden a cubrir las necesidades financieras que pueda tener el sector agroalimentario en la provincia de Cádiz. Tenemos para ello, aparte de digitalización, tenemos una red de oficinas, tenemos los teléfonos habilitados al tema, los móviles de los gestores, correo electrónico, los cajeros automáticos y todos los canales digitales del banco, tanto aplicaciones como web. Y nada más por mi parte, deciros que yo soy un admirador de vuestro sector, de verdad, me encanta el tema agro, y soy uno más de esos ciudadanos que reconoce vuestra labor tan importante, como os decía al principio. Y nada más, y muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, Luismi. Pasamos la palabra a Ignacio Rodríguez de Cepeda, que es director comercial de Garantia. Ignacio, pon el micrófono. Ahora, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Confederación de Empresarios de Cádiz contar con nosotros para esta jornada y encantado de patrocinarla. Quiero disculpar a José María Vera, director general de Garantia, que hoy no ha podido asistir a esta reunión por estar firmando la prórroga del convenio que tenemos con la Junta de Andalucía para la financiación de las pequeñas y medianas empresas y autónomos en la línea de liquidez, de autónomos y de pymes. Precisamente ahora se está haciendo esa firma. Bueno, yo como tengo poco tiempo voy a centrarme en 3 puntos. En primer lugar, explicar un poco ese convenio que hoy se prorroga. Es un convenio para hacer pequeñas operaciones, máximo 100.000 euros, para pequeñas y medianas empresas y autónomos, donde los costes del aval están subvencionados por la Junta y el tipo de interés del primer año también está subvencionado por la Junta. Son operaciones hasta 5 años con 1 año de carencia. La verdad que ha tenido bastante éxito los primeros 7 meses, esto se inició en el mes de abril, y los datos de Cádiz es que se han presentado a estudios 663 operaciones por 35 millones de euros, se han aprobado 467 operaciones por 18 millones de euros y se han denegado 121 operaciones por 8,8 millones de euros. Al final se han formalizado, o de esas aprobadas, 365 operaciones por 12,8 millones de euros. Y como hemos dicho, a partir de hoy se prorroga hasta el mes de marzo. En segundo lugar,
querría comentar que tenemos un programa especial para la financiación sostenible, le llamamos Ecogarantia, que lo que pretende es que todo el tema de agricultura sostenible tenga un apoyo especial con unos costes subvencionados y podemos decir que al tener participación de la Junta de Andalucía tenemos unas ventajas fiscales en la financiación de fincas rústicas, concretamente en la compraventa de las fincas rústicas que están sujetas al impuesto de transmisiones patrimoniales. El tipo impositivo baja del 8% al 2%, siempre que cuando la compra se haga con financiación bancaria avalada por la Sociedad de Garantía Recíproca de Andalucía, Garantía. Creo que es algo interesante que debemos desarrollar más con las entidades bancarias. Y por mi parte, desear que la jornada sea interesante y que podamos todos aprender de lo que se ponga hoy en la reunión. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Es el turno ahora de Francisco Martín Santamaría, que es el director regional Sur y Canarias en Bureau Veritas y que a su vez presentará a los ponentes que nos van a acompañar hoy. Sí, muy buenas tardes ya. Carmen, muchas gracias. Como siempre, en la Confederación de Empresarios de Cádiz me siento como en casa y recogiendo la oportunidad de exponer un aspecto de actualidad. Quería hacer una brevísima presentación de los dos ponentes, de Adrián Martínez, que es el Market Leader de Bureau Veritas en el aspecto especialmente de agroalimentario, y Marta Pascual, que es la responsable de productos de sostenibilidad, también una experta en todo lo relativo a la parte agroalimentaria, pero especialmente a la parte sostenible, de sostenibilidad. Yo pensaba exponer unas transparencias, pero no lo voy a hacer porque quiero darle el tiempo a ellos, decir que la presentación íntegra, unida a la pequeña presentación que irá al final de Bureau Veritas, la trasladaremos a todos los asistentes como también parte del contenido de este webinar, y me gustaría resaltar que desde Bureau Veritas estamos para continuar ese camino y siendo parte de la solución, como le gusta decir a Javier, ayudando a las organizaciones a anticiparse, que realmente es lo que distingue una empresa buena de otra excelente, es la anticipación, pero eso es extensible a cualquier tipo de organización pública, privada, y en ello estamos caminando desde Bureau Veritas y me gusta siempre incidir que Bureau Veritas a nivel de España se fundó en Cádiz en 1954 y es una organización que evalúa la conformidad desde 1828. Tenemos ya casi 190 años de existencia. Poco más que decir y dar paso a Adrián Martínez para tratar de recuperar tiempo de contenido. Y lo realmente enriquecedor será las preguntas que puedan hacernos al final del debate y llegar a un punto de encuentro y de enriquecimiento continuo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Paco. Gracias en primer lugar a la Confederación por de nuevo contar con Bureau Veritas para esta interesante jornada, y voy a compartir la presentación sobre la que me voy a basar para, lo pongo en formato presentación, para, me voy a centrar en daros una visión general, introductoria, de esta nueva estrategia de la Unión Europea, de la granja a la mesa. Por tanto, va a ser resaltaros, digamos, los puntos fundamentales de esta comunicación de la Comisión Europea, para después dejar, digamos, el elemento central de la jornada, como teníamos establecido en la presentación de Marta Pascual, relacionado con la gestión de la minimización del desperdicio alimentario, que es uno de los objetivos de esta estrategia de la Unión Europea. Como ya se ha hablado previamente, esta estrategia
se ha lanzado mediante una comunicación de la Comisión Europea en este pasado mes de mayo. Lógicamente se viene trabajando en los años anteriores y forma parte del Pacto Verde Europeo, que tiene como objetivo principal de cara al año 2050 de que Europa sea el primer continente climáticamente neutro, y particularmente entonces esta estrategia vinculada a este Pacto Verde Europeo lo que hace es establecer una hoja de ruta, un nuevo enfoque frente a toda la parte de la sostenibilidad de los alimentos y, por tanto, de toda la cadena alimentaria. Este marco en la propia comunicación, lanza, digamos, como una base, ¿no? Como un prefacio en la preocupación del consumidor, del ciudadano, en cuanto a que cada vez presta más atención a cuestiones medioambientales, sanitarias, sociales y éticas, y vinculado, en este caso, a la parte alimentaria, busca el consumidor ese valor en los alimentos, de tal manera que la propia comunicación cifra en 3 aspectos: que sean frescos los alimentos, menos transformados y de fuentes sostenibles, ¿no? Ya digo, como base, como prefacio. Esto, evidentemente, esta estrategia, esta hoja de ruta que se irá desarrollando, ya lo veremos en la siguiente diapositiva, en cuanto a marco reglamentario, tiene lógicamente un impacto en la cadena alimentaria y en el mercado alimentario europeo que, dado su volumen, su influencia y su liderazgo, hace que sea el más importante a nivel mundial, con lo cual también todo esto marca, digamos, también una oportunidad económica, ¿no? Se habla que se establecen estudios en los cuales todo lo que es el impacto de estas prácticas en materia de sostenibilidad de aquí al 2030 pueden generar 1,8 billones de euros. E incluye varios objetivos específicos de mejora que se han avanzado en una de las primeras presentaciones que ha habido en la jornada y que podré presentaros y desgranar con mayor detalle. Aquí he querido reflejar, como veis, las declaraciones del vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, al respecto de, y además que aparece dentro de, digamos, de las diferentes cartelerías, ¿no? Y comunicaciones relacionadas con esta estrategia. No se nos escapa que esta comunicación se ha lanzado justo en plena pandemia, ¿no? En la primera ola, ha coincidido justo con la primera ola, en mayo, aunque evidentemente ya he indicado que se lleva trabajando desde mucho antes, ¿no? Pero sí hace una reflexión en esta declaración, como podéis ver, lo leo, sobre la crisis del coronavirus, ¿no? Que revela, digamos, la importancia de restablecer el equilibrio entre actividad humana y la naturaleza, y que en ese sentido él opina que esta estrategia de la granja a la mesa y también la estrategia sobre la biodiversidad, aunque ambas forman parte del elemento central del Pacto Verde, apuntan hacia un nuevo equilibrio a nivel medioambiental, los sistemas alimentarios y la biodiversidad para proteger salud y bienestar de los ciudadanos, del consumidor, y al mismo tiempo que incremente la competitividad. Esa es la visión que traslada desde la propia Comisión Europea a este respecto. Avanzando en toda esta parte del contexto que tenemos, el impacto que tiene esta estrategia de la granja a la mesa es en toda la cadena alimentaria, como su propio título indica, con lo cual podemos agruparlo en estos 4 segmentos: producción primaria, industria, distribución y la parte de restauración. Como he indicado, esta comunicación representa un marco, una hoja de ruta, y se tendrá que ir desarrollando en los próximos años, y ahí se establece un periodo hasta finales del 2023, establece la propia Comisión Europea, para ir desarrollando el marco legislativo que
que marque, lógicamente, la reglamentación correspondiente para las diferentes líneas de actuación, ¿no? Con el objetivo de esta búsqueda y de esta consecución de ese sistema alimentario sostenible, tal como marca en este marco de actuación, ¿no? Reduciendo la huella medioambiental y climática, reforzando la seguridad alimentaria y, finalmente, pues, liderando toda la transición global en la cadena alimentaria, que de una forma con mayor transparencia y mayor eficiencia, que veremos en las dos siguientes diapositivas. Aquí he reflejado, precisamente tomado de las propias comunicaciones de la Comisión Europea al respecto, los 5 grandes tópicos, ¿no?, al respecto. El primero, que forma parte también un poco del mantra, ¿no?, que la propia Comisión Europea vincula a esta estrategia: garantizar alimentos saludables, asequibles y sostenibles para el consumidor, combatir el cambio climático, ya he indicado que es piedra angular esta estrategia del Pacto Verde Europeo, proteger el medio ambiente y preservar la biodiversidad, un rendimiento económico justo en todos los operadores que forman parte de la cadena alimentaria y el refuerzo de la agricultura ecológica, producción ecológica en general. Aquí en esta, como veis, se reflejan los objetivos 2030 que destaca esta estrategia y que detallo a continuación. Por una parte, precisamente hablando de la producción ecológica, lo que establece como objetivo esta estrategia es que efectivamente se pueda caminar para un crecimiento de la producción ecológica, que ya es una realidad en los últimos años en el mercado europeo, y cifra, en este caso, particularmente en la parte de agricultura ecológica, dentro de todo lo que es la producción, la consecución del objetivo del 25% de la superficie de cultivo de toda la Unión Europea que pueda estar dedicada a la agricultura ecológica. También, que se ha comentado anteriormente, la reducción del 50%, ya digo que son objetivos a 2030, con toda una hoja de ruta para todo este periodo, reduciendo el 50% del uso y riesgo de fitosanitarios, plaguicidas químicos en el sistema de producción. Otro objetivo, excesos de nutrientes en el medio ambiente, particularmente en la parte del suelo, con lo cual ahí establece un objetivo de reducción de pérdidas de nutrientes de al menos del 50% sin alterar la fertilidad del suelo, y vinculado también la parte del uso de fertilizantes, la reducción de hasta un 20% del uso de fertilizantes. Otro aspecto que también está vinculado, sostenibilidad, seguridad alimentaria, sería la parte de resistencia antimicrobiana, en el cual uno de estos objetivos es la reducción de hasta el 50% de ventas de antimicrobianos para animales de granja y acuicultura a 2030. Y finalmente, que esta será la parte que desarrollará con mucho más detalle Marta Pascual, todo lo relacionado con el desperdicio alimentario, en el cual se establecerá, se establece ya, de hecho, y se establecerán mecanismos para poder conseguirlo, una reducción del 50% del volumen de desperdicio alimentario que actualmente, en estos años, genera la cadena alimentaria. Por último, reflejo en esta diapositiva los principales tópicos para esa transición global, unido a los objetivos que acabamos de ver. Un aspecto importante es toda la parte de bienestar animal tanto en ganadería como en la parte de acuicultura. Ahí la Comisión se marca el compromiso de reforzar y mejorar la reglamentación al respecto, que esté vinculada con
requisitos, mejora de requisitos en bienestar animal, tanto en la producción primaria como en el transporte y en el sacrificio. E incluso que se traslade esto a la hora de una mejor transparencia en la información al consumidor en el etiquetado de tal manera que pueda sea un etiquetado armonizado y que se pueda reflejar todos los aspectos relacionados con bienestar animal e incluso certificaciones que ya hay en el mercado europeo, diferentes certificaciones privadas relativo a programas de bienestar animal. Hablando de la parte de etiquetado, la propia Comisión en esta comunicación también habla como uno de los elementos para esta transición, una armonización en el etiquetado, de tal manera que haya una información mucho más precisa que dé al consumidor información clara acerca de tanto todo lo que es la parte de origen y trazabilidad del producto, como también información desde el punto de vista nutricional. Y en ese sentido, que sea una información, como digo, un etiquetado armonizado, y en eso se está trabajando por parte de la Comisión Europea y se desarrollarán la reglamentación correspondiente, ¿no? Que ya se habla de toda esta línea de una mejor información en el etiquetado nutricional, también con el objetivo de que el consumidor, por ejemplo, tenga un acceso más claro a componentes nutricionales ligados con grasas, azúcares, sal, etc. Medidas, he comentado antes, he apuntado el tema de la trazabilidad, precisamente medidas para la mejora del control de la trazabilidad y de esa comunicación de la trazabilidad y por tanto, todo eso tiene que redundar en un mayor control y minimización del fraude alimentario frente a la genuinidad del producto, y como un elemento para poder mejorar esa monitorización de la trazabilidad pueden ser las nuevas tecnologías en materia de digitalización, uso de, por ejemplo, tecnología blockchain, y también esta parte de digitalización, de este tópico de digitalización, también está enmarcado para el uso de nuevas tecnologías, por ejemplo, en toda la parte de cultivos, para que se pueda mejorar más todavía en el uso eficiente de la gestión de suelos y gestión del agua. Y finalmente todo esto redunda en una economía circular, ¿no? La propia Comisión habla del uso de envases sostenibles, de ahí se está marcando un marco reglamentario al respecto para que efectivamente pueda redundar en una mejora de la economía circular, que al final yo creo que impregna todos estos tópicos y todos estos objetivos que estamos viendo. En esta presentación que estoy compartiendo con vosotros hay algunos vínculos que no voy a utilizar, lógicamente por falta de tiempo, pero que podréis, como el de abajo del artículo de lo que significa la nueva estrategia de la granja a la mesa, que da más información de la que acabo de introducir al respecto, ¿eh? Y esos vínculos estarán activos en el archivo que se os facilite. Y finalmente, únicamente para acabar, y además ligado un poco con toda nuestra actividad de evaluación de la conformidad en Bureau Veritas en el mercado alimentario, pues nuestro trabajo durante todos estos años de existencia en Bureau, y particularmente ahora en estos últimos, pues tiene como objetivo en la cadena alimentaria el poder prestar servicios en evaluación de la conformidad, en inspección y en certificación en los diferentes segmentos de la cadena alimentaria en materia de seguridad alimentaria, calidad, sostenibilidad, y que muchos de ellos evidentemente están muy vinculados con todos estos objetivos y tópicos centrales de esta nueva estrategia de la Unión Europea. Con esto finalizo la presentación. Muchas gracias por vuestra atención y estaré totalmente dispuesto a resolver cualquier duda que tengáis después en el debate.
Perfecto, muchas gracias, Adrián. Yo os voy a compartir también la presentación que hemos preparado. Ante todo, también agradecer a la Confederación y a todos los asistentes. Es una confederación que nos hayáis invitado, a los asistentes que estéis atendiendo a esta presentación. Como decíamos, yo os voy a comentar un poco la parte de la gestión de la minimización del desperdicio alimentario. Es un punto fundamental de la estrategia europea, pero además es que es un problema muy serio y muy grave que tenemos desde hace mucho tiempo y que, bueno, también hace años que se está tratando de enfocar, de mejorar, pero aún estamos bastante al principio. Hemos preparado la presentación dividida en estas áreas, un poco darnos cuenta de cuál es la magnitud del problema, ver un poco qué se define exactamente como desperdicio de alimentos, porque intuitivamente todos lo vemos, pero bueno, hay que ver exactamente cuál es la definición, ver un poco qué normativa tenemos ya y después finalmente presentaros lo que os proponemos desde Bureau Veritas como un sistema para reconocer las buenas prácticas de las organizaciones y ayudar a sistematizar este proceso de minimización del desperdicio de los alimentos. ¿Por qué es importante frenar el desperdicio de los alimentos? Pues porque los números que tenemos, los datos que tenemos son escalofriantes. Incluso antes de empezar con los datos de esta diapositiva, comentaros que un tercio, según la FAO, un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se desperdician. Esto a nivel de la Unión Europea representan 89 millones de toneladas al año y si lo acercamos un poco más, a nivel de España son 7,7 millones de toneladas. Esto es muchísimos alimentos que estamos desperdiciando. Al lado de eso tenemos que una de cada 9 personas en el mundo está subalimentada, lo cual conseguimos tener 815 millones de personas con problemas de subalimentación y otro dato igual de escalofriante es que el 45% de las muertes de los niños menores de 5 años están relacionadas con problemas de desnutrición. El desperdicio alimentario no es solo un problema social y ético, sino que también genera un problema ambiental grave. Como tenemos una gran parte de los alimentos que se producen que se van a residuo, pues necesitamos producir muchísimos más alimentos, con lo cual se sobreexplotan los suelos, se necesita más suelo para la agricultura y ganadería, con lo cual puede haber un problema de deforestación, se tiende a utilizar variedades de muy alta productividad, con lo cual se pierde diversidad biológica, se puede tender a tratar de utilizar más fertilizantes para tener mayor producción, estamos, digamos, multiplicando el consumo de energía, de agua, etcétera, y además producimos un montón de residuos que hay que gestionar y uno de los grandes problemas de la gestión de residuos es la producción de metano, que como seguramente sabéis, tiene un efecto gas invernadero muchísimas veces superior incluso al del CO2. Visto todo esto, pues ya desde el 2015, cuando se publicaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la Agenda 2030, ya en uno de los ODS, con el 12, se especificó una meta entre las metas del ODS 12 específica para la reducción de los residuos de alimentos. Como decía Adrián hace un momento, la idea es que de cara al 2030 se haya podido reducir en un 50% el desperdicio alimentario. ¿Qué consideramos desperdicio alimentario? Pues las definiciones son diversas. En la resolución del Parlamento Europeo del 2012, que fue una de las primeras en las que se empezó a tratar este tema, definían desperdicio de alimentos solo como aquellos productos alimenticios que eran descartados de la cadena por razones económicas o estéticas o porque la fecha de caducidad era próxima, pero que seguían siendo aptos para el consumo humano. En la única ley que tenemos en España relacionada específicamente con la prevención de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, que es la que se publicó en marzo de este año en Cataluña,
incluían no solo los productos que se desperdiciaban, que se retiraban de la cadena alimentaria, pero que eran aptos, sino también aquellos que ya no eran aptos para el consumo humano. ¿Qué normativa tenemos que nos guía un poco en todo esto? Como os comentaba, existe una resolución del Parlamento Europeo del 2012 en que trataba de convencer a los países de la Unión Europea que empezaran a luchar contra el desperdicio alimentario, que pusieran las medidas, que estableciesen directrices, que se hicieran programas de redistribución de los alimentos para ciudadanos con menor poder adquisitivo, sobre todo en el caso de estos de los alimentos cuando llegan a estar próximos de la fecha de caducidad, o alimentos que por estética no sean fácilmente distribuibles en el mercado, pues que se busquen opciones alternativas, a lo mejor venderlos más baratos, etc. Crear incentivos para las organizaciones que realmente establezcan buenos sistemas de reducción del desperdicio alimentario, gravar a las empresas que no hacen gran cosa y que tienen más residuos con el principio del quien contamina paga, meter requisitos en los contratos públicos para que la contratación, al menos desde la administración pública, tenga muy en cuenta lo que están haciendo los subcontratistas, las organizaciones contratadas en el ámbito de la minimización del desperdicio de alimentos, etc. A nivel nacional no tenemos una legislación ahora mismo, pero ya desde el 2013 tenemos la estrategia Más Alimento y Menos Desperdicio, que se ha ido renovando y que, bueno, aparte de ser un documento bastante largo, digamos, pero muy interesante, a pesar de todo, tiene una parte en que lo que promociona o lo que propone es que las organizaciones se auditen, se evalúen para ir viendo cómo avanzan en su gestión de la minimización del desperdicio alimentario. A nivel de comunidades autónomas, hasta ahora se ha legislado sobre todo qué hacer con el desperdicio alimentario, un poco para evitar que se convierta en un residuo y reaprovecharlo como subproducto, pues en redistribución, en alimentación animal, etc. Hay normativas en este sentido en Navarra, en Castilla-La Mancha y en Murcia. Y como os decía, muy recientemente, casi en marzo de este año, en Cataluña se ha publicado una ley específica de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentario. Esta normativa catalana lo que pide es que las organizaciones traten de minimizar los desperdicios, los cuantifiquen, pongan medidas para reducirlos y, en cualquier caso, el desperdicio alimentario se trate según la pirámide de priorización que comentaremos dentro de unas cuantas diapositivas, pero que básicamente lo que pide es que antes de plantearse que un desperdicio alimentario es un residuo y lo mandemos al gestor del residuo, tratemos de utilizarlo como subproducto para otros objetivos. ¿Qué os proponemos desde Bureau Veritas? Pues, como muchas veces, lo que os proponemos es que si las organizaciones lo que deben hacer es intentar ir mejorando en la minimización de su desperdicio de los alimentos, la forma más eficiente de hacerlo será estableciendo un sistema de gestión de los de toda la vida, con sus ciclos de planificar, desarrollar o implantar las acciones planificadas, controlar los resultados que se van obteniendo y actuar para la mejora. Pues eso es lo que os proponemos, que las organizaciones inicialmente publiquen o se comprometan con una declaración de intenciones donde expresen sus compromisos de forma general, después identifiquen dónde tienen el desperdicio alimentario, dónde se les produce desperdicio alimentario y lo cuantifiquen, establezcan medidas para... Uy, perdón, que me he ido yo misma. Establezcan un plan de acciones para minimizar ese desperdicio alimentario, para prevenirlo y minimizarlo, implanten esas acciones, vayan controlando si consiguen los resultados que querían conseguir y vuelvan a empezar el círculo de mejora continua.
hemos añadido que un requisito de comunicación, de transparencia, porque creemos que la transparencia hoy en día es el punto clave de la confianza de la sociedad en general. Los certificados genéricos pues, ponen en valor, son un reconocimiento de que las organizaciones tienen un sistema de gestión y están trabajando, pero es mucho más directo y es mucho más claro el que las organizaciones, además de tener reconocido un sistema de gestión, puedan publicar pues, sus compromisos y sus resultados, y estos compromisos y resultados tengan también el aval de una verificación externa. Este es simplemente el índice del referencial que hemos creado, que incluye los puntos que os acabo de comentar. En cuanto a desperdicio de alimentos, nosotros hemos considerado que las organizaciones deben incluir en el desperdicio alimentario tanto los productos que han dejado de ser aptos para el consumo alimentario porque la gestión no ha sido lo suficientemente buena, como los productos que son todavía aptos pero que se quitan de la cadena alimentaria por razones estéticas, económicas, de caducidad, etc. Para definir cuál es el alcance de un sistema de gestión, evidentemente las organizaciones deben ver qué centros de trabajo quieren incluir en este sistema de gestión. Dentro de los centros de trabajo deben ver todas las actividades relacionadas con la cadena alimentaria, porque consideramos que la certificación debe ser por centro de trabajo. No se puede considerar que en un centro de trabajo, en algunas líneas de producción, voy a preocuparme por reducir el desperdicio y en otras no tendría mucho sentido. Y cuando hablamos de actividades también es importante resaltar que las organizaciones deben pensar en cadenas productivas completas, un poco con la filosofía del ciclo de vida. Es cierto que una organización puede controlar al 100% lo que ocurre dentro de sus instalaciones y fuera mucho menos, pero no por eso debe olvidarlo. Siempre podrá influir en su cadena de suministro y siempre podrá influir pues, en la vida útil de sus productos, en las instrucciones, por ejemplo, para su uso, etc. Con lo cual, insisto que consideramos muy importante que las organizaciones piensen en las cadenas productivas completas. Hay dos aspectos que consideramos opcionales, que la organización puede decidir incluirlos o no en su alcance de certificación, que es la gestión de la minimización de las partes no comestibles de los alimentos que se acaban yendo a residuo o a subproducto. Las partes no comestibles de los alimentos habitualmente no están consideradas dentro del desperdicio alimentario, pero están ahí y no deja de ser importante gestionarlas también. Y aunque no sea para nada producto alimentario ni relacionado con el desperdicio alimentario, la gran mayoría de las organizaciones del sector de la alimentación que hoy en día se están preocupando por su sostenibilidad, se están preocupando por sus envases y embalajes y por los residuos que estos generan. Con lo cual creemos que se puede poner en valor, porque al final estamos hablando de gestión de residuos, aunque una parte intentaremos llevarlas a subproductos en el caso del desperdicio alimentario, pero que también estaría incluida aquí. Insisto que las partes no comestibles de los alimentos y los residuos de envases y embalajes es opcional incluirlo o no incluirlo en el sistema de certificación de las organizaciones. ¿Cuál es el primer punto? Pues como decíamos, el primer paso que deben hacer las organizaciones es identificar y cuantificar hasta donde puedan las fases del desperdicio de alimentario que se produce en cada una de las fases de sus procesos, pero también aguas arriba, desde la explotación agrícola a posibles procesos previos que pasen las materias primas que utilizará la organización y después que ocurre aguas abajo hasta el final de la vida útil de sus productos. En cualquier caso, deben identificar siempre y cuantificar los desperdicios alimentarios y, si lo han incluido en su alcance, pues también los residuos de envases y embalajes que se van produciendo.
Una vez hecha esta identificación de dónde tenemos, por así decirlo, los problemas y cuál es su magnitud en cada fase, la idea es establecer planes de mejora. Estos planes de mejora deben seguir la jerarquía de prioridades. Aquí os hemos puesto que esta pirámide, concretamente la hemos sacado de la FAO, pero está publicada muy ampliamente en un montón de documentos oficiales. La idea, como con cualquier residuo, lo primero es tratar de evitar que se produzca. Si eso no puede ser, el siguiente orden de prioridad es evitar que lleguen a residuos, y tratarlos como subproductos. Idealmente para que sigan yendo a la alimentación humana, y si no puede ser para alimentación humana, pues darles una segunda vida en alimentación animal o usos industriales. Si esto no puede ser y realmente lo que tenemos es un residuo que no se puede volver a meter en un proceso productivo, lo ideal con los residuos orgánicos es llevarlos a compost. Y si eso no puede ser, valorizarlos para energía. Realmente lo último que debería pasar es que haya una disposición a vertedero o que se vayan a la depuradora de turno o que se incineren sin un control adecuado. Y realmente la norma o el referencial que os proponemos pide muy pocas cosas más. Evidentemente pide que las personas que estén implicadas en este sistema de gestión para minimizar el desperdicio de los alimentos estén formadas y estén capacitadas y sensibilizadas para colaborar, que la documentación que se use esté controlada, que las acciones que se plantean en el plan de acciones se implementen, que haya algún procedimiento previsto para los casos en que se nos produzcan desperdicios alimentarios que no tengamos previstos. Se nos estropea una máquina, no funciona correctamente un equipo de refrigeración, pues ahí habrá un desperdicio alimentario no previsto que tenemos que saber y tener bien planificado cómo gestionarlo. Después, lo que se pide, evidentemente, es que se monitoricen los resultados de las acciones de mejora que hemos planteado y que lo que eran los compromisos, los grandes objetivos y los resultados que se van obteniendo se hagan públicos. Con esto las organizaciones obtendrían un certificado que, en el caso de incluir o considerar las partes no comestibles de los alimentos o la reducción de envases y embalajes, pues se incluiría en el alcance de certificación. Y estos certificados siempre irían asociados a la memoria, el documento público donde la organización explica sus compromisos y sus resultados. Muchísimas gracias. Gracias a Marta y a Adrián, y abrimos ahora un turno de preguntas. Podéis realizar las preguntas a través del chat, a no ser que seáis uno de los panelistas y entonces lo podéis hacer de viva voz. A ver. Marta, buenas tardes. Soy Francisco Martín Santamaría. Quería provocarte un poco para ver un poco la relación de este esquema con dos aspectos, con la llamada economía circular, que está muy de moda, y también relacionada con la minimización de productos de embalaje, precisamente a los aspectos comestibles de productos. ¿Cómo aborda esas dos circunstancias, minimización del packaging y la relación del esquema con la economía circular? Gracias, Paco. A ver, con la economía circular, realmente como dentro de la jerarquización de lo que podemos hacer con los desperdicios alimentarios, como decíamos, lo que se prioriza es evitar que haya el desperdicio, pero después
siendo prácticos y lógicos, ninguna empresa produce más desperdicio realmente del que puede si no es un accidente o un mal funcionamiento. Quizás los puntos más importantes son justamente los dos siguientes que había en la pirámide, que es evitar que este desperdicio se nos convierta en un residuo, que ya no sirva para gran cosa más, sino que se convierta en un subproducto que pueda ser reutilizado en otra parte de la cadena productiva, ya sea si es en alimentación humana sería perfecto, pero si no, pues en alimentación animal o en otro tipo de industrias. Y ahí lo que ha empezado siendo un producto rechazado por una parte de la cadena productiva vuelve a entrar en otra parte de la cadena productiva, sea del mismo sector o sea de otro. Y así se evita la producción de residuos. Y incluso cuando se llega al residuo, si lo conseguimos convertir en compost, pues volverá a entrar en la cadena productiva a nivel de la producción primaria. Y si lo único que podemos hacer con él es obtener energía, bueno, pero esta energía se volverá a aprovechar. Esto por una parte. En cuanto a lo que decías del tema de reducción de envases y embalajes, hoy en día es uno de los principales retos que tiene la industria alimentaria, bueno, la industria alimentaria y la mayor parte de las industrias, pero la alimentaria quizá en particular, y en el que se están trabajando mucho desde muchísimas organizaciones. Por eso lo hemos querido poner también en nuestra norma, porque creíamos que, si bien no es desperdicio alimentario, está claro, pero está tan ligado a la sostenibilidad en las organizaciones que creemos que vale la pena que se ponga en valor también. No solo es un tema de reducción del packaging, que también es el primer punto, claro, es un poco también, ellos también tienen su pirámide, tratar de reducir al máximo lo que haces, pero bueno, se está trabajando muchísimo también en packagings compostables, en packaging reciclado, que ya también enlazando con la economía circular, packaging que ya no sacas de materias primas vírgenes, digamos, sino que ya lo has reciclado de alguna parte, o que puede ser reciclable o compostable. Está muy, muy relacionada. Al final, la pirámide de la gestión de los residuos es muy común para los diferentes productos. Hay una pregunta. Gracias. ¿Este sistema de gestión que proponéis desde Bureau Veritas se apoya en alguna norma ISO específica? No la hay ahora una norma ISO específica en este ámbito. Si la hubiera sería perfecto, nos habríamos cogido a ella directamente. Pero como no la hay y creemos que hay un poco también la necesidad en el sector de que haya un estándar en el que fijarse para decir, bueno, pues si las entidades de certificación para ofrecer un certificado necesitamos que haya una norma de referencia. Como ahora mismo no hay una ISO o una norma ampliamente reconocida, por eso hemos definido este referencial propio para que las organizaciones se puedan coger a él y si obtienen un certificado decir, lo que certifica esta norma es que yo hago, lo que indica este certificado que he obtenido es que cumplo esta norma concretamente. Otra pregunta, ¿qué importancia tiene la educación ciudadana en estos conceptos? Uf. Te la dejo, Adrián, pero enorme. Toda es lógicamente la educación de las nuevas generaciones en todos los aspectos de sostenibilidad, en este caso en sostenibilidad alimentaria, pero también en toda la parte que comentaba de la estrategia, ¿no? De trasladar facilitar a los consumidores alimentos más saludables. Evidentemente eso forma parte también de una campaña de concienciación y de educación, ¿no? Al respecto. Por eso la Comisión en esta comunicación insiste en la transparencia en la comunicación y en la información para que el consumidor acceda a alimentos saludables y sostenibles, pero bueno, sobre todo en la parte saludable, ¿no? Que hay mucho impacto, ¿no? en el enfoque, en la concienciación del consumidor.
y evidentemente el que eso se pueda trasladar a las nuevas generaciones es fundamental. Fundamental. Además, hay un reto, ¿no? El primer reto es 2030. Bueno, pues para ese 2030 ya hay que empezar a trabajar sobre los que están viniendo, ¿no? En fin, para mí es clave. Muchas gracias, Adrián. Pedro Gallardo, ¿quería intervenir? Sí, muchas gracias, Carmen. Muchas gracias por las presentaciones. Hay algunas consideraciones que no comparto porque no compartimos la posición de la comisión, en este caso, por estas estrategias. Hay un hecho sobre la economía circular. Sí, estamos de acuerdo, hay que tener una economía circular, pero oye, somos empresarios, no podemos olvidar que somos la 8ª potencia mundial en exportaciones y la 2ª europea, y que precisamente si en Centro Europa hay tomates durante todo el año, es gracias porque hay unos agricultores que no precisamente producen para economía circular. Por tanto, la economía circular está muy bien, pero no es la única piedra, porque de alguna forma es que si no, no hay abastecimiento en muchas zonas del mundo, porque precisamente no toda la economía puede ser circular. Después también se ha abordado, yo he escuchado, cuando he visto la foto del señor Timmermans, personas no gratas por Asaja Sevilla, por ejemplo. Cuando hizo la presentación, el día 10 de mayo, ya se nombró al señor Timmermans, porque de alguna forma es que lo que estamos viendo es un ataque al modelo productivo sostenible de Europa, que además, lo hemos dicho, nosotros hemos cumplido desde la PAC, la Política Agraria Común del año 2014, tenemos ahora mismo las explotaciones pues que acometer distintos sostenibilidad y distintos parámetros, como puede ser el greening, la agricultura cada vez más verde, que hemos cumplido. Y entonces hay cuestiones que no compartimos, por ejemplo, el equilibrio entre la actividad humana y naturaleza, el suelo, se ha referido antes al suelo. Europa, desde el año 64 a la actualidad, tenemos un 27% menos de suelo disponible para la agricultura. No así en otras zonas del mundo. Por ejemplo, tengo aquí la gráfica. En Argentina un 95% más, en Brasil un 200% más, en Australia un 32% más, en Indonesia un 181% más, en Malasia un 187%, pero Europa precisamente ha perdido suelo. Por tanto, los agricultores europeos ya precisamente estamos haciendo eso para que encima se nos metan estas estrategias. Hay cuestiones también que no compartimos, como por ejemplo el reducir el consumo de carne. ¿Por qué me tienen que decir qué tengo yo que comer? ¿Por qué quieren imponer los lunes verdes, por ejemplo, donde no se consuma carne? Que somos al final, son empresas las que están detrás ahí, y al final estamos condicionando a la educación de nuestros ciudadanos. Nosotros precisamente en Asaja hemos hecho todo lo contrario. Hemos sacado adelante a nivel de ganaderos y a nivel también de organizaciones, pues el consumo de carne, pero máxime los fines de semana y los lunes precisamente, porque tenemos que decirlo, que al final tenemos que tener libertad en el modelo. Y después hay cuestiones que yo no las veo. No veo que vayamos a tener una mayor competitividad. Al contrario, ya lo hemos dicho, si al final te reducen pues los fertilizantes, que son la forma de crecer las plantas, y las medicinas de las plantas, que son los fitosanitarios, pues al final evidentemente no tienes una mayor competitividad, tienes una menor competitividad. Es como si al final el humano el día de mañana, tiene la mitad de los fármacos en una farmacia. Pues al final, evidentemente, vamos a estar expuestos a enfermedades. El tener más agricultura ecológica, un hecho. Un maíz convencional produce 16 toneladas. Un maíz ecológico produce 8 toneladas. Por tanto, si al final vamos todos a agricultura ecológica, sí vamos a necesitar más suelo y sí vamos a necesitar importar más de terceros países, provocando la huella de carbono precisamente en estos países. Y después, en cuanto al bienestar animal, esto está muy bien para los países centroeuropeos, porque se nos quiere limitar de alguna forma las horas, los kilómetros. A Austria le viene muy bien esto. A Polonia, de donde es el comisario de Agricultura, le viene muy bien. A España le viene muy mal. Pues tenemos que para atravesar España son muchos kilómetros en un camión, un animal. Entonces, vamos a ser menos competitivas nuestras empresas a favor de otras empresas de Centro Europa. Y después en el etiquetado, en el Nutri-Score, que está ahora mismo, pues nuestro rechazo. En ese semáforo de propiedades de los alimentos, dice que la Coca-Cola Light es un B y el aceite de oliva es un D. O sea, el aceite de oliva bastante peor que la Coca-Cola Light. Por tanto,
Hay que tener, y eso se lo hemos hecho llegar también al ministro, al señor Garzón, porque con esto, evidentemente, así no avanzamos y así no estamos educando a las futuras generaciones. Estamos de acuerdo en aspectos como la digitalización, que es importante, y de hecho yo creo que eso, el agricultor a día de hoy, no basta entrar en un tractor para ver la cantidad de paneles conectados con satélite, todo lo que tenemos, los cuadernos de campo, cómo se lleva todo esto. Pero sí es verdad que hay un gran desconocimiento de lo que es la agricultura, y cuando se hace esta propuesta desde un despacho en Bruselas, sin saber la realidad del campo, sin pisar el terruño, sin saber qué hay detrás de una explotación agrícola, se ponen en tela de juego y en juicio a muchas empresas y al final a muchos trabajadores. Gracias, Pedro. Hay otra pregunta que dice que se ha aumentado la cantidad de tierra, pero no se dice la efectividad de ese uso y la destrucción de la biodiversidad, como es el caso de Latinoamérica. Bueno, no es un comentario, es más que una pregunta. No sé si alguien quiere comentar algo sobre este último... Yo tengo aquí el dato... A comentar... Sí, perdón, Francisco. Pedro, pasa tú. No, decía que tengo aquí el dato de la mayor disponibilidad del uso de la tierra, elaborado por la DRV, que son las cooperativas alemanas. Y a nosotros en el Copa Cogeca nos dicen que del año 64 al 2014 hay un 11% más de superficie dedicada a la agricultura en el planeta. Pero aquí hay una gran diferencia, lo que es el hemisferio norte y el hemisferio sur. Europa tiene un 27% menos de superficie cultivable. Rusia un 37%, Canadá tiene más, tiene un 11%, Estados Unidos un 13% menos, pero todo el hemisferio sur, que ahí es donde está el problema y es donde no se aborda el problema, tiene, pues ya decía, Indonesia 181, Malasia 187, Brasil 200%, Argentina 95%. Por tanto, es que precisamente al productor europeo es el que se quiere castigar cuando habría que mirar a otras zonas del mundo. Yo solo comentar, trasladarle una pregunta a Marta, si este esquema que es transversal, no pretende ser de una región o de un país, sino pretende ser global y transversal, que sea una herramienta o una palanca para ayudar los comportamientos de todos, fabricantes, consumidores, partes interesadas. Si ese esquema, que yo he percibido que es simple, es integrable con otros tipos de sistemas, porque a mí muchas organizaciones con las que trabajamos me dicen, oye, Paco, otra norma, otra cosa más que a alimentar. ¿En qué medida este esquema puede alinearse e integrarse con otros esquemas masivos que entiendo que son los esquemas, no solo los agroalimentarios, sino los esquemas que nos encorseten tanto ese paraguas social, económico y ambiental? Pues la idea ha sido tratar de que sea integrable al 100%, o sea, tiene la misma estructura que cualquiera de las ISO. Solo que lo que hemos intentado también es que sea muchísimo más sencillo y menos, con menos requisitos formales. Un poco con la idea de que si hay organizaciones pues que no son ISO, pero tienen una implicación en este ámbito, en el de reducir su desperdicio alimentario, que además está muy ligado justamente con la eficiencia y con la economía de las empresas. Tener menos residuos o que esos residuos se puedan considerar subproductos para que puedan volver a entrar en la cadena productiva. A ver, al final, dicho de una forma muy simple, y me vais a perdonar, pero un subproducto se vende, un residuo pagas porque te lo gestionen, en general. Entonces, si una organización más o menos pequeña o que no tenga ISOs quiere meterse en esto y no quiere preocuparse por todo el resto del acompañamiento que podría llevar una ISO 14, porque al final este esquema podría ser una parte de una ISO 14000 sin ningún tipo de problema,
pero que también puede hacerse de forma separada si la organización en lo que quiere es focalizarse en la gestión del desperdicio alimentario. Muchas gracias, Marta. No hay más preguntas. ¿Alguien quiere intervenir o poner una pregunta por el chat? No, pues en caso contrario, cerramos aquí la sesión. Yo agradezco a Bureau Veritas, a Garantia y a Bankia su participación y, por supuesto, a nuestro vicepresidente Pedro Gallardo y bueno, y a todos los asistentes, por supuesto, por haber pasado esta hora y 10 con nosotros y espero que le haya resultado interesante y que hayan obtenido conceptos con los que trabajar sobre ellos. Bueno, muchas gracias y adiós. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias. Gracias. Gracias.